Hola a todos. No suelo escribir en foros, pero lo que me pasó hace 3 años todavía me persigue de una forma que no puedo ignorar. Me llamo Esteban, soy de Guayaquil, Ecuador, y esto ocurrió cuando tenía 27 años. En ese momento trabajaba como repartidor en una empresa de encomiendas y pasaba la mayor parte del día recorriendo la ciudad en mi moto, bajo el sol inclemente o la lluvia repentina que a veces caía como si el cielo se estuviera partiendo. Vivía solo en un pequeño cuarto alquilado en el centro, cerca del malecón, donde el ruido del tráfico nunca cesaba. No era muy religioso, aunque mi madre siempre me hablaba de Dios. Yo la escuchaba por respeto, pero en el fondo sentía que la vida era solo esto: nacer, sobrevivir como se puede y morir, nada más. Todo cambió un sábado por la tarde, cuando pensé que iba a ser un día normal de entregas, y terminó siendo el día en que dejé de respirar. Ese sábado estaba nublado, y el aire se sentía más pesado de lo normal. Recuerdo que mi cuerpo ya estaba cansado por la semana, pero tomé un último pedido para entregar en la zona de la Aurora. No sé cómo explicarlo, pero algo en mí no quería hacer esa entrega. Era como si cada célula de mi cuerpo dijera: no vayas. Me dolía la cabeza, tenía una presión rara en el pecho y una sensación como de estar en un sueño mal hecho, pero igual fui. Subí a la moto, y mientras avanzaba por la autopista Narcisa de Jesús, un camión salió de la nada a toda velocidad, y lo último que vi fue su frente brillando bajo el cielo gris. No escuché el impacto, no sentí dolor, solo silencio. Un silencio absoluto, como si alguien hubiese apagado el universo. Al principio, pensé que había perdido la conciencia por unos segundos. Me pareció abrir los ojos, pero no veía mi cuerpo. Todo a mi alrededor era una especie de oscuridad espesa, pero no era la oscuridad de una noche cualquiera. Era más densa, como si estuviera hecha de algo vivo que respiraba a mi alrededor. Y aunque no podía ver, sabía que no estaba solo. Sentía presencias. No sabría decir si eran personas, sombras o algo peor, pero estaban ahí. No se movían, no hablaban, pero yo podía sentir sus miradas como cuchillas en mi espalda. Me invadió un miedo primitivo, uno que no tiene nombre, como si mi alma supiera exactamente dónde estaba, aunque mi mente no quisiera aceptarlo. Intenté correr, gritar, moverme. Nada. Era como si no tuviera cuerpo, como si flotara suspendido en ese vacío que olía a óxido, a carne quemada y a desesperación. Y en medio de esa oscuridad, una luz apareció, pequeña, lejana, pero intensamente blanca. Esa luz no era como las que uno ve en la tierra, no te cegaba, pero te atravesaba. Y lo más extraño fue que, apenas apareció, todas esas presencias se alejaron, no huyeron, simplemente se esfumaron como humo. Yo empecé a moverme hacia esa luz, o tal vez era ella la que venía hacia mí, no lo sé. El tiempo ahí no tenía sentido. Cada segundo parecía una eternidad, y al mismo tiempo todo ocurría en un instante. De pronto vi una figura dentro de la luz. Al principio creí que era una ilusión de mi mente, un truco del miedo, pero no, era alguien, una figura humana, alta, vestida con una túnica blanca que brillaba con un fulgor imposible de describir. No tenía rostro visible, pero su presencia imponía respeto, una mezcla entre amor absoluto y autoridad total. Y sin decir palabra, me hizo entender que no estaba ahí por accidente. Había sido traído, elegido, para ver algo que cambiaría mi vida para siempre. A medida que me acercaba más a esa figura, todo a mi alrededor empezó a cambiar. La oscuridad densa fue cediendo lugar a un paisaje que nunca en mi vida hubiera podido imaginar, ni en sueños. Era un lugar inmenso, con un cielo que parecía líquido dorado, mezclado con tonos que no existen en nuestra paleta terrestre. El suelo era como cristal puro, pero cálido al tacto,
y reflejaba todo lo que había arriba, como si caminara sobre un espejo infinito. A lo lejos vi estructuras enormes, majestuosas, que no tenían un diseño humano. Eran como ciudades flotantes, pero hechas de luz. Sentía una paz tan profunda que se me llenaron los ojos de lágrimas. No había miedo, ni angustia, ni duda. Todo era amor. Pero un amor que no se parece al nuestro. Es algo que te envuelve, te desarma por dentro, te deja completamente expuesto y a la vez seguro. La figura a mi lado me miró, sin ojos, y me habló sin hablar. Su voz estaba dentro de mí. No la oía con los oídos, la sentía en el alma. Y me dijo: antes de ver la gloria, debes conocer la verdad que muchos no quieren ver. No entendía a qué se refería, hasta que el entorno cambió de golpe, como si alguien hubiese cambiado el canal de un televisor universal. Todo se volvió oscuro otra vez, pero esta vez no era el mismo vacío silencioso. Ahora era ruido, gritos, lamentos. Un olor nauseabundo me invadió, como si me hubiera metido en una caverna llena de cadáveres podridos mezclados con azufre. La temperatura subió tanto que sentí que me quemaba, pero sin cuerpo. No sé cómo explicarlo. Era una sensación espiritual de ardor, como si la culpa se materializara en llamas invisibles. Vi a la figura alejarse, pero no por crueldad, sino porque era necesario que yo viera lo que venía, y entonces lo vi. Un lugar que solo puedo describir como el eco vivo del sufrimiento. Muros deformes, criaturas encadenadas, almas gritando nombres, pidiendo perdón, suplicando por un segundo de descanso. Algunos tenían rostros conocidos. Eso fue lo que más me rompió por dentro. Personas que había visto en mi vida, otras que solo conocía por televisión. Y entendí, ese lugar no era un mito, era real. Y yo estaba ahí, no para quedarme, sino para ver. Lo que vi a continuación me dejó marcado de una forma que ni con los años he podido borrar. Mis ojos, o lo que sea que me hacía percibir en ese estado, se fijaron en una mujer sentada sobre una roca al rojo vivo. Su piel parecía derretida, como si hubiera sido arrancada y vuelta a poner una y otra vez. A pesar del dolor evidente, sus ojos estaban abiertos, fijos, mirando hacia arriba, como si esperara una respuesta que nunca llegaba. Sus gritos eran diferentes al resto. En ellos había desesperación, pero también culpa. Repetía una y otra vez: yo sabía, me lo dijeron, pero no quise escuchar. La voz que me acompañaba, sin palabras, me reveló que ella había sido una persona muy influyente, alguien que con sus decisiones había arrastrado a muchos al mismo destino, no por maldad pura, sino por orgullo, por ignorar las advertencias. Y entonces entendí que ese lugar no era solo un castigo, sino una consecuencia. Las acciones, las decisiones, los caminos ignorados, todo tenía un peso eterno. Más adelante vi a un hombre arrodillado, encadenado por serpientes que salían de su propia boca. Tenía una túnica ceremonial rasgada, y en su rostro había una mezcla de rabia y arrepentimiento. Cada vez que intentaba hablar, era como si esas serpientes lo mordieran desde adentro, impidiéndole terminar sus frases. No hablaba en un idioma que yo pudiera reconocer, pero de alguna forma entendía el significado. Fallé a la verdad, la cambié por reconocimiento, prediqué lo que agradaba, no lo que salvaba. La presencia a mi lado me hizo sentir que aquel hombre había tenido una gran responsabilidad espiritual en vida, pero que se había desviado poco a poco, hasta perder el camino por completo. Lo que me impactó más fue ver que incluso personas que habían sido admiradas por su fe podían terminar allí, no por errores aislados, sino por haber negado lo que sabían que era correcto, solo por miedo o conveniencia. Ese pensamiento me hizo temblar. ¿Cuántas veces había yo mismo ignorado esa vocecita interna que me decía que algo no estaba bien? Hubo un momento en que quise cerrar los ojos.
desaparecer, pedir perdón 1000 veces, aunque no sabía por qué exactamente. Sentía como si mi alma estuviera desnuda frente a una justicia que no tenía grietas, que no se dejaba engañar por excusas ni apariencias. En un rincón oscuro vi a un joven. Su cuerpo estaba deformado, como si lo hubieran torcido a la fuerza. Tenía una cadena atada al cuello y otra en sus manos, y arrastraba un peso que no podía soltar. Cuando me acerqué, me miró directamente. Sus ojos no pedían ayuda, pedían que yo lo recordara. Lo reconocí. Habíamos sido compañeros en la secundaria. Nunca supe mucho de su vida, pero siempre fue uno de esos chicos rebeldes, de los que todos decían que terminaría mal. Lo que me destrozó fue ver que él no pedía salir de ahí. Estaba resignado. Era como si supiera que su destino era ese, y eso me hizo pensar en cuántas personas, incluso ahora, caminan por la vida con ese mismo sentimiento de no merecer redención. Seguí avanzando y el ambiente se volvió aún más pesado, como si cada paso me acercara al centro del sufrimiento humano. Las paredes parecían respirar y en cada rincón había lamentos que no se callaban jamás. Vi a una madre gritando por su hijo, a un anciano cubierto de sombras que murmuraba nombres como si intentara deshacer decisiones, y a una joven que repetía una y otra vez: «Lo hice por aceptación, solo quería que me amaran». Cada uno de ellos parecía atrapado en el eco eterno de su último pensamiento en vida. Fue ahí cuando lo comprendí con una claridad que me atravesó. Ese lugar no era un simple castigo físico. Era un estado del alma en el que todo lo que fuiste, todo lo que decidiste ignorar, regresaba y te envolvía como una segunda piel. No podías escapar, porque el verdadero encierro era interno, era uno mismo, y en ese momento, con un nudo en la garganta del alma, supe que necesitaba salir de ahí, no por miedo, sino por compasión, por ellos y por mí. De repente, la luz apareció nuevamente, pero esta vez no era la misma luz cálida que había visto antes. Esta era mucho más intensa, cegadora, pero no me quemaba. De alguna manera, me atraía como un imán, y aunque la oscuridad parecía querer arrastrarme de vuelta, esa luz me invitaba a un lugar que me llenaba de una calma inexplicable. Comencé a caminar hacia ella sin saber si caminaba con mis pies o flotaba. Pero no importaba. Todo lo que tenía claro era que si quería escapar de ese lugar, tenía que ir hacia la luz. Con cada paso, el sufrimiento a mi alrededor se fue desvaneciendo. Las voces se apagaron, los gritos dejaron de golpearme el alma. Al principio no entendía qué era esa luz, por qué me llamaba tanto, pero conforme me acercaba sentí que algo profundo y puro se apoderaba de mí. Mi mente, mi corazón, todo se llenaba de paz. Y entonces lo vi, Jesús. No lo vi como alguien físico, sino como una presencia tan poderosa que ni mi ser entero podía comprender su magnitud. Estaba rodeado de una luz que no era de este mundo, pero a la vez me sentí familiarizado con ella, como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Su mirada era infinita, profunda, como si pudiera ver más allá de mí, más allá de cualquier mentira que hubiera creído sobre mí mismo, y me habló, pero no con palabras. Su voz me llenó por completo, como un torrente de amor y verdad. «¿Por qué temes?», me preguntó, y aunque no me atrevía a mirarlo, su amor me envolvía. Lo que me dijo después cambió mi vida para siempre. La verdad es más que palabras, más que lo que ves. Es lo que hay en tu corazón, lo que decides vivir. Pero aún hay tiempo. Vuelve y lleva mi mensaje. No te guardes lo que has visto. Lo siguiente sucedió con una velocidad que me dejó sin aliento. De repente, sentí que mi cuerpo volvía a mí, como si algo me empujara con fuerza hacia abajo, como si estuviera cayendo de una gran altura. La luz comenzó a desvanecerse, y la presencia de Jesús también.
Sentí una sensación extraña, como si mi alma estuviera siendo retirada de un lugar al que pertenecía y me encontraba de nuevo atrapado en la realidad de la tierra. El dolor, la incomodidad, los recuerdos, todo volvió de golpe, pero había algo diferente. Sentía una paz profunda en mi interior que no tenía explicación. No me importaba la oscuridad que rodeaba mi cuerpo físico, no me importaba el ruido del mundo, porque había experimentado algo más grande, algo que no podía ser olvidado. Volví a abrir los ojos. Estaba en una cama, en un hospital. La máquina a mi lado marcaba un ritmo estable. Había estado en coma durante 23 horas, según los médicos, pero para mí el tiempo había dejado de tener sentido. No importaba cuánto tiempo había pasado, porque mi corazón estaba marcado por lo que había vivido. Sin embargo, me encontré con algo que no esperaba: la incredulidad. La gente que me rodeaba, mis familiares, mis amigos, todos me miraban con duda, con escepticismo. Algunos me decían que había sido solo un sueño, una ilusión causada por el coma, pero yo sabía que lo que había experimentado era real. La paz que sentía en mi corazón no podía ser producto de una alucinación. No había forma de que fuera algo inventado por mi mente. Y mientras los médicos discutían sobre mi estado de salud, yo me aferraba a la misión que había recibido. Debo compartir lo que vi. Debo decir la verdad, aunque no todos lo entiendan. La lucha interna comenzó a crecer en mí. Cada vez que intentaba hablar sobre lo que había vivido, las dudas y los cuestionamientos llegaban como una marea imparable. ¿Cómo podía contarle a la gente lo que había experimentado si ellos ni siquiera entendían lo que yo había sentido? Era como si el mundo alrededor de mí siguiera girando sin detenerse, mientras yo, con mi alma marcada, no podía dejar de pensar en aquellas almas atrapadas en la oscuridad. Cada uno de esos rostros que vi en ese lugar seguía rondando mi mente. Recordaba las lágrimas, el arrepentimiento, las palabras no dichas. Todo estaba tan claro en mi corazón que me costaba creer que había gente que preferiría ignorar esa verdad por completo. ¿Por qué callar algo tan importante? La gente me miraba como si estuviera loca. Mi familia no sabía cómo reaccionar. Algunos decían que debía olvidarlo, que ya había vuelto a la vida y que lo mejor era seguir adelante, como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía. El amor y la urgencia que sentí durante mi experiencia no me dejaban en paz. Sabía que no podía quedarme callada. No podía permitir que el mundo siguiera ignorando la verdad que había visto con mis propios ojos. Era como si una fuerza superior me empujara a hablar, a compartir ese mensaje. La gente podía decir que estaba equivocada, que había sido una ilusión, pero yo sabía lo que había sentido. Sabía que la vuelta de Jesús estaba cerca y mi alma no encontraba descanso hasta que pudiera advertir a los demás sobre lo que había presenciado. El mundo parecía más ajeno, más perdido que nunca, pero sentía que tenía una misión que cumplir. Una misión que no me pertenecía, sino que venía de algo mucho más grande. Al principio, cuando comencé a hablar con otros sobre mi experiencia, la respuesta fue la incredulidad. Muchos me decían que estaba confundida, que lo que había vivido era solo un efecto del coma, o incluso que mi mente había inventado todo como una forma de escapar de la realidad. Pero no podían comprender lo que había experimentado, la claridad con la que había visto la verdad. Cada vez que intentaba explicar, la gente me miraba como si estuviera exagerando o simplemente buscando atención. Y, sin embargo, en mi interior, el mensaje seguía siendo tan fuerte que no podía ignorarlo. No importaba lo que dijeran, no podía callar. El vacío espiritual que había visto en tantos, la desesperación de aquellos que se habían alejado de la verdad, me seguía persiguiendo. Sabía que no podía dejar que esas personas se quedaran atrapadas en la oscuridad, sin la oportunidad de redención. Una noche,
Después de muchos días de discusiones y miradas desconfiadas, tuve un sueño. En él me encontraba nuevamente ante Jesús. Esta vez no había luz cegadora, solo una paz profunda y una claridad absoluta. Me miró con esos ojos llenos de compasión y amor. ¿Vas a callar?, me preguntó, y yo sentí una angustia profunda en mi pecho. No puedo, respondí con lágrimas en los ojos, pero no sé cómo hacerlo, nadie me cree. Él me sonrió, una sonrisa tranquila, como si todo estuviera bien. No te preocupes por los que no creen. Tú solo di lo que viste. La verdad es poderosa por sí misma. En ese momento entendí que no tenía que convencer a nadie. Mi único deber era compartir lo que había vivido, sin importar la reacción de los demás. Si alguna persona escuchaba y su corazón cambiaba, esa sería mi misión cumplida. Después de esa revelación en el sueño, sentí una paz nueva en mi corazón. Ya no me importaba tanto si me creían o no. Sabía que mi experiencia era real y que lo que había vivido no era solo para mí, sino para el mundo. Empecé a hablar de manera más abierta sobre lo que había visto, a compartir los detalles, a transmitir ese mensaje con la urgencia que sentía en mi interior. Algunos seguían dudando, otros simplemente me ignoraban, pero había unos pocos que parecían escuchar. Recuerdo a una mujer en particular que se acercó después de una charla y me dijo: «Lo que estás diciendo resuena con mi corazón. Yo también lo he sentido». Y con esa pequeña respuesta, mi alma se calmó un poco, porque sabía que aunque no pudiera cambiar a todos, tal vez estaba ayudando a despertar a unos pocos. Y eso, en ese momento, fue suficiente. A lo largo de los meses siguientes, continué compartiendo mi testimonio, y aunque la lucha interna seguía existiendo, la sensación de paz nunca me abandonó. Aprendí a no depender de la aceptación de los demás para seguir adelante. Sabía que el llamado que había recibido no se trataba de convencer a la mayoría, sino de ser fiel a lo que había experimentado. Esa experiencia de casi muerte no solo me mostró el cielo y el infierno, sino que también me enseñó algo fundamental: la importancia de vivir con autenticidad, de no esconder la verdad, aunque esa verdad sea incómoda para otros. Cada día que pasaba, mi misión se hacía más clara. No se trataba de predicar desde un púlpito o de ser popular, sino de recordar a las personas que hay algo mucho más grande que nosotros, algo que no podemos ignorar sin consecuencias. Con el paso del tiempo, comencé a sentir una transformación interna mucho más profunda que la que había imaginado. Ya no era la misma persona que había entrado en ese coma, ni la misma persona que se despertó en el hospital. Mi vida comenzó a tomar un rumbo que, aunque incierto, estaba lleno de propósito. Ya no vivía para agradar a los demás, ni para seguir las expectativas de una sociedad que parecía estar cada vez más desconectada de la realidad espiritual. Sentí un deseo ferviente de ser testigo de lo que había visto, de llamar la atención sobre la urgencia de la situación espiritual de muchas personas, aunque eso significara ir en contra de la corriente. Recuerdo una conversación con mi madre, meses después de mi experiencia. Ella, preocupada, me preguntó: «¿Por qué sigues hablando de esto? Todos te miran raro». Le respondí con la sinceridad que nacía desde lo más profundo de mi ser: «Porque no puedo dejar de hacerlo, mamá. Lo que vi, lo que sentí, es algo que no puedo ignorar. La gente necesita saber que hay algo mucho más grande que nuestra vida diaria, algo que no podemos dejar pasar por alto». Mi madre, que siempre fue una mujer de fe, me miró con ojos llenos de comprensión. Sabía que algo había cambiado en mí, algo que no podía ser ignorado. Y aunque al principio dudaba, después comenzó a apoyarme en mi misión, porque veía que no era una obsesión, sino un llamado. El mismo llamado que había oído en mi corazón durante mi experiencia de casi muerte. Poco a poco, lo que había comenzado como un mensaje solitario se convirtió en algo más grande.
A medida que compartía mi testimonio, más personas empezaron a acercarse, a contarme sus propias dudas, sus propias experiencias espirituales. A veces me encontré con personas que me decían que sentían la misma urgencia que yo, que algo dentro de ellos les decía que el tiempo se estaba agotando. Y mientras compartíamos nuestras historias, sentí que ese peso que llevaba sobre mis hombros comenzaba a aligerarse. Ya no estaba sola. Había más personas despertando a la verdad que había visto, más corazones comenzando a comprender lo que estaba en juego. Sin embargo, siempre hubo algo que me mantenía alerta, una sensación persistente de que el tiempo no era eterno, que la vuelta de Jesús estaba más cerca de lo que imaginábamos. A veces, cuando escuchaba noticias sobre el mundo, me sentía profundamente triste. El mundo parecía estar tan enfocado en lo material, en la fama, en el consumo y tan ciego a las realidades espirituales que nos rodean. Pero no podía dejarme desanimar. La misión que tenía no era para salvar a todos, sino para seguir compartiendo lo que había experimentado, por si alguien despertaba. No importaba cuántos me rechazaran o se rieran de mí, porque sabía que había algo más grande en juego. Mi vida, desde esa experiencia, había sido un constante recordatorio de la importancia de estar preparados, de vivir con propósito y de no callar la verdad. A pesar de todo lo que había vivido, la duda nunca desapareció por completo. Siempre había un pequeño susurro en mi mente que me decía que tal vez, solo tal vez, estaba equivocada. Pero cuando miraba hacia atrás y recordaba los rostros que vi en ese lugar oscuro, los gritos, las almas atrapadas, ese susurro se desvanecía. Había una verdad mucho más grande que las dudas humanas. El peso de la experiencia me obligaba a seguir adelante, a continuar mi misión, aunque fuera difícil y en ocasiones dolorosa. Sabía que no podía rendirme. La vida que había experimentado después de ese coma era un testimonio viviente de lo que había visto y vivido. No podía callar, no debía. Con el tiempo, las piezas comenzaron a encajar. Mis ojos, que antes solo veían el mundo material, ahora podían ver más allá, ver lo que realmente importaba. La conexión espiritual, el propósito eterno. Sentí que mi propósito en la vida era mucho más claro que nunca. A veces, el peso de la misión me parecía abrumador, pero otras veces sentía una paz tan profunda, una serenidad tan inquebrantable, que entendía que todo lo que había pasado, todo lo que había experimentado, tenía un propósito. Esa paz no venía de este mundo. Era algo mucho más grande, algo que solo podía ser comprendido en la luz eterna. Y aunque el mundo seguía girando con sus luces y sombras, mi alma permanecía firme en lo que había visto y sentido. Un día, mientras caminaba por la ciudad, me detuve frente a una iglesia. Fue una sensación extraña, como si algo me estuviera llamando desde dentro. Entré, aunque nunca fui una persona particularmente religiosa. Pero al estar allí, en ese lugar de calma, sentí algo que no pude ignorar. Era como si toda la experiencia que había vivido, todos esos recuerdos de las visiones del cielo y el infierno, se unieran en ese preciso instante. El silencio, la quietud del lugar, me recordaron que la vida no se trata solo de lo que vemos con nuestros ojos físicos, sino de lo que está más allá. Fue como si Dios me estuviera diciendo, has hecho lo que tenías que hacer, y por primera vez desde aquel coma me sentí verdaderamente en paz. En ese momento entendí algo fundamental. El llamado que había recibido no era solo para mí, sino para todos los que aún tenían la oportunidad de escuchar y cambiar. La gente tiene que despertar. La iglesia, los líderes, las familias, todos. Todos necesitamos recordar que nuestra vida espiritual no es un juego ni una fantasía. Es real. Hay una batalla espiritual constante y muchos están distraídos, viviendo en la oscuridad sin darse cuenta del peligro. A lo largo de los años, me di cuenta de que mi misión
no era terminar este viaje con un final feliz y completo, sino ser fiel a la verdad que vi y experimenté. Aunque algunos seguirían dudando o rechazando lo que decía, mi responsabilidad era seguir adelante. No se trata de ser escuchada por todos, sino de ser fiel a lo que viví. Esa es la misión, esa es la verdad que no puedo callar.